Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Preguntamos si está escuchándose. ¿Aló? Hola. Quizás nos pueden avisar si está escuchándose. Quizá por mensaje de texto. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, bien amigos, buenas tardes. Gracias por estar siempre presente en la Escuela de Autoconocimiento. Los temas que vamos a participar el día de hoy son temas bastante interesantes. Están invitados a las 5 de la tarde el linaje secreto de Jesús. Las 6 de la tarde, atrapados en las creencias, el investigador Jerónimo Gómez. A las 7 de la noche y un tema, los registros akáshicos a cargo del investigador David Ponce. A las 8 de la noche tenemos Misión de los platillos voladores a cargo del investigador José García. A las 9 de la noche tenemos el tema El propósito de la existencia, a cargo del investigador Jonathan Jacome. A las 10 tenemos el tema La coyuntura exopolítica actual, cambios planetarios, estructurales en la sociedad, a cargo del investigador Adolfo Cosme Sánchez. Y a las 11 de la noche tenemos el tema Organización, estructuras de la etapa de ascensión a la fuente universal, también a cargo del investigador Adolfo Cosme Sánchez. Entonces, bienvenidos a la Escuela de Luz de Autoconocimiento. Bienvenidos entonces, gracias por estar presente. Bien, vamos a hacer un ensayo sobre este tema tan controversial, tan interesante, a modo de hipótesis, a modo de lanzar un estudio sobre la descendencia secreta, uh, en, simbólica también, la descendencia oculta de Jesús, de el Maestro Jesús, hacer unas reflexiones, ¿no? Empezamos reflexionando por qué un ser humano como Jesús está ocultado mucha información sobre él, ¿no? Hay una información que está desaparecida desde los 12 años en adelante. Solamente se conoce su vida desde los 33 años, supuestamente, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó en ese espacio? Hay unos evangelios de Acuario, hay otros evangelios en el Tíbet, hay otros evangelios en otros lugares con otro nombre de un maestro, los esenios, el maestro de la justicia. En ese interín, en ese lapso de tiempo, ustedes, como personas comunes y corrientes en este mundo, cualquiera puede pensar que ha ocurrido ciertas cosas en ese lapso. Como personas comunes y corrientes, eh, normales, pueden tener hijos. No es que no pueden tener, o sea, cuando la, el cuerpo humano ya puede llegar a ser, puede llegar a casarse. Muchas, muchas parejas, muchas parejas, muchas parejas se casan, ya, a los 16 años, a los 14 años, ¿no? ¿Y por qué no darle ese beneficio, por lo menos de la duda, a este ser que ha venido con una misión
no solamente digamos que es una misión que lo proponen, digamos, sectariamente alguna iglesia, alguna doctrina que dice pues de que no ha podido tener descendencia, no ha podido tener hijos. Hay doctrinas ahí em, que nos dicen que no ha podido tener hijos, ¿no? Entonces, a nuestro amigo, Iván, a nuestro amigo eh, quizá le pues el micrófono sí, eh, sí, su micrófono de nuestro amigo, puedes mutearlo también desde como tú eres servidor, puedes mutearlo también tú tiene, tú puedes apagarlo, ya, entonces, bien, estábamos reflexionando de que las personas, sobre todo, que no son seres humanos no comunes y corrientes, ¿por qué no pueden, por qué no pueden, realizar las cosas que las personas comunes y normales hacen? Hay personas, como decimos, desde los 14 años ya se embarazan, se casan, a los 16 años se casan, ¿y por qué no darle esa opción a Jesús? ¿Por qué hacer aparecer en su vida una vida de soltero, de soledad, de sufrimiento, de una vida, una caricatura, una foto, una imagen de un ser eh, que simplemente no tenía el derecho de casarse ni tener hijos? ¿Por qué, no? Porque solo presentar en esa forma en ciertos evangelios. Entonces estamos reflexionando de que los evangelios, que son cuatro, que hablan sobre la vida de Jesús, no están completos, están incompletos, son una parte, son unas pinceladas, son un acercamiento de lo que ha podido ocurrir con este personaje. Por ahí aparecen otros, otras escrituras, aparecen otros comentarios, otras hipótesis, otros lanzamientos de teorías de que no solamente tuvo un hijo, tuvo dos, tres, cuatro hijos, ya desde la juventud. Desde la juventud ya tuvo hijos. Si él ha venido a cumplir una misión tan grande como nadie lo hizo, entonces él tenía que venir a hacer el trabajo, ¿no? Tenía que venir a hacer un trabajo bastante también secreto, porque por una razón, para preservar, porque estaba entrando en un lugar donde hay un príncipe de este mundo, hay un reino en este mundo, hay un rey, hay un dueño de este mundo que no va a desear que él ingrese y que menos que pueda proliferarse, organizarse, ¿no? Entonces él tenía que saber conocer todo eso y tenía que, para poder engañar mismo al enemigo, desaparecer él mismo con ciertos, digamos, parámetros, no hacerse público, no hacerse visible, ¿no? Porque ese es un método el método de callar, ¿no? El método de engañar al enemigo mediante el silencio, callar, pero secretamente existir más allá, ¿no? Entonces no hacer mucha propaganda. Eso es como, ¿no? De hacer bastante, por ejemplo, hay no llevando un ejemplo capaz no muy cercano, de un gallo que canta mucho y el gavilán se lo
se lo, se lo atrapa, ¿no? Por hacer mucha bulla. Entonces, pero para que no te toquen, para que no te destruyan, tienes que usar el secreto, la, el oculto, lo esotérico, lo callado, ¿no? No tiene por qué hacer propaganda bastante. Ese es el mejor arma y la mejor manera, ¿no? Se sabe, esa es una técnica, es un arte de la guerra, es un arte del engaño, ¿no? El arte de camuflarse. Entonces, en este personaje, ¿por qué le vamos a impedir de que se haya casado? Eso, hay una cierta, ciertos pergaminos, documentos que son resguardados por ciertas organizaciones, ciertas logias, ciertos grupos, donde ellos dicen tener el acta de matrimonio de Jesús con María Magdalena. Sí, pero eso queda también en la hipótesis de que han podido falsificar, ¿no? ¿Tú cómo me garantizas que ese acta de matrimonio del casamiento de Jesús es real? ¿Quién también puede probar eso? Tiene que tener probidad, ¿no? Tiene que ser una persona garantizable. No cualquiera puede decir, ah, no, sí, esto es verdad o esto es falso. Entonces tenemos bastantes indicios de lanzar ciertas teorías. Por eso hay una organización, hay esa organización, por ejemplo, se hablaba de un cura, Berenger Saunier, de que había unos documentos que había encontrado, dentro de los cuales supuestamente hay partidas de nacimiento de los hijos de Jesús. Si hay esos documentos, entonces alguien también se puede inventar, puede decir, no, sí, sí, estas partidas de nacimiento son de los hijos de Jesús, aquí está, pero también, o sea, ya estamos en esta época en que todo queda en una situación simplemente en este tiempo. Entonces, vamos reflexionando de que hay un objetivo, un plan, ¿no? De este ser que estamos poniéndolo, de poder hacer todo un trabajo. No es un ser que ha venido y simplemente eh, lo que no se sabe qué es lo que dijo, porque los evangelios son escritos, manipulados, de supuestamente presentando a un Jesús, pero no hay de puño y letra nada escrito de Jesús, solamente son arreglos que se han hecho para presentar un personaje, pero solamente un personaje de la talla de Jesús puede venir a hacer nada, a solamente que hablen de lejos nomás cierto tiempito, 3 años de él, y desaparezca. ¿Ustedes creen que un ser de la talla de Jesús, el Maestro, supuestamente que es el ser más grande, el Creador, haya podido fracasar en su misión? Entonces no haya podido hacer otras cosas más, solamente se tenga que reducir a una doctrina cristiana, a una simplemente a una forma manejada por el ser humano, ahí quedar, nada más. Entonces hay por ahí se habla de un santo grial en forma simbólica, que es un tesoro que siempre
por ahí también se escapa de ciertas historias, no solamente el Santo Grial, otros tesoros más que no se sabe, el ser humano no conoce, sobre todo el, el Santo Grial, el Arca de la Alianza, ¿no? Ciertos símbolos, como el bastón de mando, después hablan de la lanza de Loncinos, la espada, mm, y así relacionados a este personaje, pero solamente queda en el simbolismo el Santo Grial. Entonces hay una hipótesis, una propuesta de que el Santo Grial sería María Magdalena, pero en forma de el útero de María Magdalena, que estaba embarazada y llevaba la sangre real, la sangre del rey, sangre de linaje, supuestamente, claro, o sea, tiene que ser un rey, ¿no? Tiene que ser Jesús, supuestamente es rey, pero de los cielos, rey sacerdote. Es un rey que supera a todos los reyes, rey de reyes. Entonces, él eh, habría dejado esa sangre real en sus hijos, Entonces, hay unos símbolos, hay una historia que ha quedado en la parte de la crucifixión, en la historia de la crucifixión, se habla de que no murió Jesús. Entonces son hipótesis que tienen para reflexionar las personas, nosotros mismos, ¿no? Sobre, o sea, reflexionemos la parte de la resurrección, aparte aparte de la concepción, la inmaculada concepción del Espíritu Santo, ¿no? En este mundo tenemos leyes físicas, leyes de la gravedad, leyes humanas de la carne. Entonces, hay un propósito de poder hacerlo a María, por ejemplo, su madre, ser la concepción, la inmaculada concepción, hacerlo concebir por el Espíritu Santo. Pero al final es el Espíritu Santo, es una paloma, ¿no? Es un soplo. ¿Cómo una paloma, un soplo puede embarazar? Desde ese punto de vista, pero todo queda en la fe, ¿no? Uno dice, yo soy cristiano y yo acepto lo que dice la iglesia, la escritura, de que ha sido embarazada por el Espíritu Santo. Puede embarazar el Espíritu Santo en este tiempo a un útero, una doncella. Sabemos que no. Y también en este tiempo, que estamos hablando hace 2000 años, puede resucitar uno de muerto. ¿Cuántos han resucitado de muertos? Si hay casos de que sí, se comenta también en el caso de Lázaro, ¿no? De que hay historias de que las personas cuando mueren resucitan, regresan a esas experiencias cercanas a la muerte, de que vuelven del hospital, por ejemplo, por la anestesia, pasan la anestesia, regresan a una operación, ven su cuerpo y ven una luz, entran al canal de luz, entran a un paraíso, conversan con los ángeles, con Jesús, con sus antepasados, regresan, no quieren regresar, vuelven otra vez regresan al cuerpo. Ese caso sí existe, ¿no? Sí existe ese caso.
Entonces vamos a poner todo en las posibilidades que puede ocurrir en la muerte de Jesús, ¿no? Eh, en este caso estamos comentando de que hay una hipótesis que no es como lo presentan los evangelios, de que Lázaro ya estaba podrido, estaba oliendo, estaba con sus vendas, y con la voz de Jesús, con el grito de Jesús, se levantó, regresó de muerto, resucitó. Pero también hay otros datos recogidos de que estaba en ese estado, porque hay un lapso de siempre de 3 días y medio en que siempre regresan, dice, los que mueren, ¿no? Entonces, dentro de esos 3 días y medio, si no se ha tocado el cuerpo, si es que no lo han destruido el cuerpo, lo han enterrado, lo han clavado, lo han, este, regresan. En este caso Lázaro dice, pues, gritó. Hay unos registros donde dicen, pues, en los evangelios secretos, donde Lázaro gritó y Jesús ordenó recién de que le sacaran todo, lo liberaran de donde estaba y simplemente lo levantó. O sea, es una situación, cuestión de, en ese lapso, en ese trance, en esa transición, regresó, pero no hizo el milagro Jesús, sino que volvió, regresó a su cuerpo. Entonces, cuando ya regresó, simplemente Jesús ordenó que se le ya no esto, ¿no? Hay historias en los lugares así, ¿no? Donde hay personas que están en un entierro, en un velorio y empieza a tocar, empieza a levantarse el muerto, ¿no? Entonces a veces las personas se asustan y se escapan y se espantan y piensan que es un condenado. Y a veces peor todavía lo dañan más, ¿no? Y lo toman como loco. A veces los locos a veces son los que han regresado y lo han destruido o se ha asfixiado demasiado. Y cuando han abierto tumbas, ahí se ve de que el muerto había rascado, había se había querido salir del ataúd, pero solamente cuando ya han trasladado los ataúdes, los muertos, ya cuando están muertos, ¿no? Y han encontrado huellas de que regresa de morir. Ese caso entonces estamos poniendo en el caso de Lázaro y también en el caso de Jesús, ¿no? Entonces, pero como nos pone las escrituras también hay un caso de que puede uno flotar, resucitar y flotar. Puede ser ese caso también de que personas como Jesús demostró también en un pasaje de su vida que caminaba sobre el agua. Y por qué no el poder traspasar las paredes y también de un sitio a otro sitio rápidamente ir o caminar también, ¿no? Hay ese caso, caminar. Hay un pasaje en la Biblia donde Jesús también estaba caminando y otra que también traspasa la pared. Pero estamos reflexionando en el caso de las personas comunes y corrientes en este tiempo, ¿no? Esos casos hay cuando se ocurren las muertes, ¿no? Entonces estamos diciendo de que en el caso de Jesús estamos nosotros, hay propuestas de ciertas escuelas antiquísimas, antes que existieran los Rosacruces, antes que se han formado los cátaros, otras organizaciones. Sí, es muy antigua las tradiciones
El ser humano es antiguo, antiguo, no comienza con el comienzo de los pueblos más antiguos. Todavía se remonta más atrás, supuestamente después del diluvio existe Noé. Entonces, desde Noé hay escuelas de estudio donde ellos conservan ciertos secretos, ciertas información, cierto conocimiento, que en este tiempo se modernizan con otros nombres, van cambiando esos nombres. Entonces, en este caso de Jesús, se habla de que Jesús ha podido este, solamente planear esa muerte. No ha sido verdad, no ha sido como se cree que ha sido, creen la mayoría de la humanidad que ha sido así, ¿no? Sino él lo preparó, preparó su muerte. Así como hay grandes personajes que preparan su muerte, pero no han muerto, ¿no? Entonces Jesús es el primero que hizo eso. Y todos antiguamente también hacían eso, ¿no? Eso es todo un drama, es un plan exactamente. Los personajes tienen que estar en los lugares exactos, ¿no? Hay casos de artistas, hay casos de personajes bastante controversiales. Han, este, han hecho su muerte, ¿no? Pero no están muertos. Hay la hipótesis de ciertos personajes que están vivos, ¿no? Están vivos ya por deuda o por ir a responder a la ley o por no ir a la cárcel. Planean, tienen esa capacidad y planean su muerte y aparentemente hacen todo un show de que están enterrándolo, están muertos, están velando todo. El proceso la gente cree, ¿no? Pero hay capacidad de otras personas no comen ese cuento. Entonces Jesús habría sido el primero que había hecho eso, por ciertas circunstancias, ciertas razones. Hay esas hipótesis de que alrededor de su muerte todo estaba planeado. El, el que tuvo bastante relación con Roma, tenía bastante influencia política, fue uno de sus familiares, José de Arimatea. Este personaje, José de Arimatea, tuvo bastante influencia, era bastante rico, bastante influencia en los personajes alrededor de la muerte de Jesús. Pilatos ha podido pedir el cuerpo de Jesús como un familiar, pedir, y también se hizo en sus propiedades de José de Arimatea, en su jardín, en su terreno, como se dice, y toda la gente miraba así, un poco alejada, nadie sabía qué es lo que estaba ocurriendo realmente, ¿no? Aparentemente todo ocurría, todo estaba en un arreglo con la organización en ese tiempo que manejaba el poder. Lo que querían hacer es desaparecer a ese personaje, ¿no? Y no perder nadie. Pero supuestamente todo estaba, como dicen aquí, ¿no? Todo estaba planeado, todo estaba fríamente calculado. Hay entonces hay esas hipótesis de que fue todo un drama donde todo ocurrió como estaba planeado. No tenía que llegar digamos, al día judío del sábado, porque es una fiesta. El viernes a las 6 de la tarde ya tenía que estar bajado de la cruz, ¿no? Entonces su muerte ha sido muy rápida. Entonces aceleraron ese aspecto. Se habla del brebaje que se le dio cuando dijo tengo sed.
En ese momento le dieron una esponja con ciertos que ya estaban preparados, pero esto me parece un poco fantástico, ¿no? Entonces ayudó esas. Entonces hay unas pinturas, hay unas claves donde manejan ciertos maestros de una orden, el priorato de Sion, donde hay gran maestres de esa orden que han sido, por ejemplo, pintores. Y esos pintores, uno de ellos fue Leonardo da Vinci, ¿no? Leonardo da Vinci, y otras pinturas que han quedado bien en el arte, bien en lugares bastante públicos, en lugares sagrados, las pinturas donde no concuerda, no concuerda con que allá se esté resucitando, sino más bien se esté sacando de noche el cuerpo de Jesús, haciéndolo escapar, ¿no? En ese estado, en esa situación. Entonces ahí se barajan hipótesis, no, o sea, ahí juegan bastantes hipótesis. Hay otra hipótesis que también lanzan de que hay una pintura donde Jesús tiene un hermano gemelo, y donde dicen pues la hipótesis de que ahí lanzan de que no está en la cruz Jesús, sino estaba su hermano gemelo. Simplemente estaba el hermano gemelo, entonces pensaban los demás que era él, pero él no pasó por ese proceso, ¿no? Sino es el otro hermano gemelo que pasó. Entonces resulta de que el, el drama ocurrió, entonces, como decíamos, hay un personaje influyente en en el Gólgota, en la calavera, en ese lugar. Lo bajaron rápidamente a Jesús, o sea, no hicieron la prueba de liquidarlo, como decíamos, el golpe de gracia, el golpe de la estocada final con la lanza de Longinus, sino simplemente ya el centurión también quería ayudar en alguna forma, porque era de ellos también, pertenecían secretamente todos ellos. En ese tiempo, o sea, eran simpatizantes de Jesús, ¿no? De Jesús, eran simpatizantes casi, por lógica, no estaban de acuerdo con las legiones, ¿no? No necesariamente tenían que estar con Roma, ¿no? Entonces ocurrió esa, esa parte de la no le traspasaron los órganos, tampoco le rompieron las canillas, las rodillas para poder certificar que estaba muerto, sino que murió muy rápido. Ya probaron con ese con la lanza de que ya sí se cumplió eso, ya está muerto. Entonces comunicaron Pilatos también, como que estaba arreglado económicamente, como era muy rico José de Arimatea, también él pidió, y bajaron a su privado, o sea, a la cueva donde él estaba, su propiedad era privada, y de ahí desaparece. O sea, claro que hacen la vigilia en la puerta, se tapa la puerta con la piedra, todo eso, pero desaparece el cuerpo. Solamente dicen, ha resucitado, ha resucitado. Entonces, ahí hay de que María Magdalena, como esposa, o sea, en ese tiempo también se maneja esas hipótesis de que Jesús, o sea, María Magdalena, ¿por qué estaba tan cerca de Jesús? ¿Por qué los apóstoles estaban ocultos? No, pero María Magdalena tenía el derecho porque estaba casada con él, porque había una ley de que los judíos en ese tiempo por ley tenían que estar casados. Se trabaja la hipótesis de que el matrimonio, donde Jesús convierte
el agua en vino es un matrimonio de él, porque hay varios aspectos donde le ordena, su madre María, le ordena de que convierta el agua en vino. Y todo ese aspecto, ¿no? Ya ustedes conocen, Jesús le dice, pues no, no es mi hora todavía, pero ella insiste y dice, a los sirvientes le dicen, hagan lo que Él les diga, les mande. Entonces, tiene que hacer lo que le dice, ¿no? Entonces, esa superioridad. Ya, y cuando el maestresala, el catador de vino, ahí está un poco, dice que le llama al novio, ¿no? Pero no dice que el novio era Jesús, sino que entonces en ese tiempo, ahí está medio oculto de que no ponen pues, directamente de que el novio era Jesús y la novia era María Magdalena y María, eran cercanos, estaba realizándose todo eso, pero en los evangelios secretos se habla toda esta situación de cómo se hace ese desenlace, cómo se conocen María Magdalena con Jesús. Se habla de que Jesús, María Magdalena es sacada demonios de ella, ¿no? 7 demonios le saca, dice, ¿no? Y desde ese día le sigue ella. Pero en esos evangelios se habla de que María Magdalena tenía problemas de encajar en la sociedad porque un poco a ella como que no le aceptaban, le decían que estás mal, estás loca, ¿qué te pasa? Estás un poquito fuera de, estás siempre fuera de la realidad, necesitas un psiquiatra, necesitas hacerte ver, profesional. En ese tiempo también le molestaban, entonces ella pensaba que ya estaba mal, muchas cosas, pero cuando se encontró con Jesús, Jesús le conversó bastantes cosas, le dio a entender cuál era la situación en sí, qué es lo que estaba ocurriendo. Por eso ella ya se tranquilizó, se entendió y estuvo ya mejor, ya no estaba con ese problema como más antes se le presentaba, ¿no? Entonces eso es de lo que en en los pasajes se habla de que ella ya desde ese día fue constantemente con Jesús, estuvo ya a su lado y un día se casaron, ¿no? Y tuvieron hijos. Se habla de las pinturas de este maestre del Priorato de Sion, Leonardo da Vinci, cómo dibuja en la Última Cena una niña en esa pintura. Hay una niña que está ahí, está en la Última Cena, pero no está así directamente, hay que hacer la transposición del efecto espejo como Leonardo da Vinci dibujaba con ciertos códigos. Entonces hay que trasladar, superponer las figuras, las pinturas, y ahí se ve claramente a una niña, no aparte. Entonces era normal en ese tiempo que no nadie veía anormal eso, sino en este tiempo nosotros decimos, no, Jesús no tenía, no podía tener hijos. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir eso, no? Entonces, hay esos aspectos que se juntan en en toda esta trama, donde hay bastantes aspectos de que solo queda en el estudio, en la investigación, en poder desarrollar un poquito más allá. Entonces estamos indicando de que Jesús y María Magdalena han podido escapar ya con la resurrección, como dicen, desapareció el cadáver de ese lugar. Entonces ellos tuvieron que ya retirarse de ese lugar. Se habla de la migración de María Magdalena
hacia, hacia Francia, al sur de Francia. Tuvieron que viajar, entonces se trasladaron también ahí, se habla de José de Arimatea, se habla de Sara, se habla de Jesús, de que llegaron a un pueblo judío en el sur de Francia. Había un pueblo también descendiente de antiguos pueblos. Estos pueblos también eran descendientes de reyes. Se habla de una dinastía merovingia. De los merovingios se habla de su origen, de que ellos son de descendientes de Grecia. En Grecia, en Grecia, se habla de los descendientes de ciertas guerras de Troya. En Grecia había un lugar que se llamaba la Arcadia. La Arcadia era un lugar, era un pueblo de descendientes, ellos indican que son descendientes de los tiempos antiguos. Se habla de la Atlántida, se habla de los pueblos ya antes del diluvio. Entonces, descendientes de Noé, ellos dicen también ser descendientes de Noé. Se habla de bastantes historias, solamente ya quedan registros, quizás por canalización, el registro akáshico ya se comprobará, ya habrá nuevas revelaciones de los hijos de Noé. ¿Quién era Noé? También era un personaje bastante interesante. Se habla de que de los descendientes de Noé hubo un pueblo que participó en las guerras de Troya. Se habla de ciertos ejércitos, cierto bando participante en la guerra de Troya, que eran los acadios, de Arcadia. Y esos descendientes de Arcadia eran un pueblo de reyes, y esos emigraron a la parte de Francia, a la parte de la frontera con España. Y de ahí viene un idioma, el euskera. El euskera es un idioma que lo dice en vasco. Le dicen vasco, y no solamente es el único idioma, ¿no? Son otros también que existen ahí, pero es un pueblo donde tiene bastante resistencia, tiene bastantes privilegios, casi no han sido conquistados, así diezmados, desaparecidos por otros pueblos, por otras invasiones, por otros reinos en esas guerras, en esos tiempos que existía, el tiempo de la Edad Media. De ese remanente se habla que vienen los merovingios. Había un rey que era rey, ¿no? Así como también se habla de que David es rey, ¿no? Y Jesús es descendiente de la casa de David, por eso es rey. Y los descendientes de la casa de David tienen la sangre de ser reyes. Pero los merovingios, ellos, aparte de ser reyes, se habla una mitología de que en su historia estaba embarazada la reina del rey. Entonces uno de los hijos, la madre se fue a bañar al mar, pero también dice, fue embarazada y fue fecundada también por una criatura del mar. Una criatura, en esos tiempos se habla de que en el mar hay se habla de Neptuno, se habla
de ciertos seres, ¿no? Como las sirenas, los quinotauros, han sido embarazadas por o sea, ahí solamente dice un pez, ¿no? Entonces, ese símbolo, por ejemplo, también se relaciona por qué Jesús llevaba el símbolo del pez. Entonces, ese pueblo, los reyes merovingios tenían provenir de dos padres, tanto del rey que provenía de Noé, de los pueblos de la Arcadia y de esos lugares, y por un ser del mar. Fue embarazada la reina y nació un hijo. Se habla de Meroveo, del primer rey merovingio que tenía en sus registros, registros de esas sociedades. Se habla de que era un ser, pues, con poderes, equipado con muchos poderes milagrosos, como la capacidad de poder curar con las manos, la imposición de manos, ¿no? Curar con las manos, hablar con los animales, la capacidad tenían una cualidad de no cortarse los cabellos. Se habla que cuando revisaron los cráneos de estos reyes merovingios, tenían un huequito en la parte del cráneo, en la parte superior. Hablan de que ese hueco lo utilizaban para el momento de trascender de la muerte, así como también algunos sacerdotes tibetanos, lamas, en el Tíbet también hacían esos huecos. Se habla para poder tener ciertas facultades como el tercer ojo, ¿no? De practicarse ciertos huecos en los cráneos se encontró. Pero se habla de que estos reyes de esa estirpe eran una longevidad, no envejecían, no envejecían así como cualquier otra persona. Tenían ciertas ciertas cualidades, y se ha encontrado en sus tumbas ciertos símbolos, por ejemplo, aspectos relacionados a situaciones simbólicas de los reyes, ¿no? Pero eran legítimos reyes, verdaderos. Se habla de ser sacerdotes, ¿no? Sacerdotes reyes, pero ellos se asentaron en la parte de los vascos, los el sur de Francia y el norte de España. Es un lugar especial, ¿no? Donde justamente ellos también, por situaciones políticas, se habla de bastante historia de ellos, que salieron ellos también en las épocas de las expediciones para América, porque Cristóbal Colón no fue el primero que vino a América. Ya, ya era conocido, ya sabían, ya conocían, ya tenían mapas, todo eso, ¿no? Tenía todo. Entonces ellos todos eran descendientes de la mezcla, de la descendencia de que estamos conversando del Santo Grial, de la descendencia de los hijos de Jesús, no solamente por parte de Sara, ¿no? Entonces hay una historia en el sur de Francia de que ellos recuerdan, y como que no a María, la madre de Jesús, aunque también ella viajó con María Magdalena, la madre de Jesús, con José de Arimatea y Jesús mismo, sino ellos veneran a las vírgenes negras, donde ellos consideran a María Magdalena como una madre. Por eso es de que este
el maestro del Priorato de Sion, el supremo maestro que se habla, Nostradamus, que se ha puesto el nombre, eh, Leonardo, a- Nostradamus significa nuestra dama, pero nuestra dama es María Magdalena. Y María Magdalena entonces viene a ser un ser que se le ha querido desaparecer en los evangelios, no se le considera como una prostituta, se le considera una mujer pecadora, ¿no? Se han dedicado en hacerle esa fama, pero en sí ella es el Santo Grial y ella es la descendiente y ella trajo y tuvo los hijos por descendencia de reina. Se habla de también una procedencia de reina de Egiptos. Las reinas, por ahí dicen que era la hermana de Cleopatra, la verdadera, ¿no? Reina que debía estar en vez de Cleopatra, pero es una reina, le consideran también esos pueblos. Y hay bastantes iglesias dedicadas a las vírgenes negras. Y esas vírgenes negras no eran Sara, sino eran también, pero la primera era María Magdalena, ¿no? Entonces, con María Magdalena, supuestamente Jesús no tuvo solamente una hija. Se habla de que tenía otro hijo, se pone el nombre de otro hijo y también por situaciones así de persecución, también Jesús tuvo que desaparecer de ahí, ¿no? Entonces irse un poco más lejos. Se habla de un autor que ha escrito un libro. Jesús murió y vivió en Cachemira. Jesús vivió y murió. Andrea, Andreas Faber Kaiser, Andreas, no, Faber Kaiser, creo que ahí por ahí es su nombre. Él habla de la tumba, tiene libros de que Jesús vivió y murió en Cachemira, ¿no? A la India, y otros autores hablan de la China, del Japón, pero ya son hipótesis de que en este tiempo se puede, quizás en esos escritos, registros, manuscritos, porque hay documentos secretos donde se habla la influencia de Jesús en los presidentes de China. Disculpe Wilson, ya son las 6, ya el otro ponente empieza que no se cierra este link, vamos a pasar todos a este link del otro grupo, ¿no? Vamos a pasar. Bien, bien, entonces tal vez ahí se puede complementar capaz, con algún comentario de parte de nuestros amigos antes de, como dice nuestro amigo, adelante, adelante, Macedonio, adelante. Podemos pasarnos al link de las 5, dice que no se cierra el link de las 5, podemos pasar al link de las 5 todos. Sí, está bien, Percy. Adelante, Macedonio, por favor, adelante. Ya dijo ya, ¿no? Ahora sí, adelante. Bien, hermano, acerca de los secretos santos no corresponden lo que dice, pues, hay varios libros de Evangelio de Apócrifo, no concuerda en nada. En este caso, pues, Santo Grial pertenece a Macaulay. De las 5 de la tarde, bien, bien cortamos ahí. Sí, está bien, muy bien. Sí, solamente queda en lanzar hipótesis, o sea, existen sociedades secretas como el Priorato de Sion, donde
tienen, tienen documentos, tienen secretos, tienen archivos. Hay situaciones que han pasado en el sur de Francia, Rennes, eh, el oro de Rennes. Hay bastantes autores que han sacado bastantes libros, solamente que hay una persecución, hay bastante, desaparecen, o sea, los autores de esos libros también mueren. Entonces, y hay cambio de obras. Los libros que ellos han escrito, están cambiados en las bibliotecas así que ellos, nacionales que ellos han puesto, esos libros están cambiados, no son los que han escrito. Entonces hay toda una descendencia de que los merovingios han existido, es real, han sido reyes en este momento. Ellos se han cambiado de nombres para poder, ya no llevan el nombre de merovingios, han cambiado sus apellidos. Disculpa Wilson, ya se encuentra nuestro ponente. Podemos continuar para el próximo domingo. Excelente, excelente.